Entonces, hoy tenemos un tema muy padre para platicar, que es la inteligencia emocional. Yo quiero primero nada más presentarme rápidamente. Soy Rocío Aguirre, soy maestra en el Instituto de Integra de Psicoterapia Humanista Corporal. Ahí tomé mi entrenamiento en psicoterapia corporal, después también tomé la maestría, ahora estoy en un diplomado de inteligencia emocional y adicionalmente tengo una consultoría de desarrollo organizacional para personas y organizaciones y me declaro una fanática total del tema de inteligencia emocional hace ya por lo menos 2 años y medio, como que empecé a entrarle con más atención y empecé a ver la enorme utilidad del modelo de la inteligencia emocional como está planteada, pero también del significado y de cómo se vive, cómo se puede usar, cómo lo podemos volver en algo práctico. O sea, ahí está la teoría, ¿ahora qué? ¿Ahora cómo lo uso? ¿Cómo me lo pongo? ¿Cómo se vive? ¿Cómo sé si lo estoy haciendo? ¿No? Entonces, hoy vamos a estar hablando de esa parte, de cómo aplicar en la vida la inteligencia emocional. No cómo juzgarnos si estamos siendo inteligentes emocionalmente o no, no, ya. El año 2020 y lo que viene hacia adelante es para que las cosas que están en la sabiduría que está, nos las vayamos poniendo, la vayamos tomando y la vayamos convirtiendo y apropiando en algo que nos sea útil a nosotros. Entonces, ahora sí que habiendo dicho eso, pues hablaremos de la relación que existe entre la inteligencia emocional y la salud del cuerpo. A ver, el cuerpo y las emociones están relacionados. Punto. Hay un montón de autores, libros, investigaciones, donde se debate si sí, se debate si no, qué tanto es tantito, y ustedes los tienen disponibles. De hecho, pues para eso está la maestría, los entrenamientos y toda la información. Pero partamos de la base que están relacionados. Ahora, ¿eso qué significa? Fíjense, en este libro que escribió hace por lo menos 25 años, es que mi cámara está como al revés, Alexander Lowen, hay algo muy interesante, se los voy a decir así para que no salga de mi voz, para que salga de lo que él puso. Y dice, muy interesante, dice, la cantidad de energía que dispongamos, así como el modo en que la utilicemos, determinarán cómo responderemos ante las situaciones de la vida. Es decir, cómo soy capaz de utilizar mi energía disponible para ir a la vida. La bioenergética también es una forma de terapia que combina el trabajo del cuerpo con la mente para ayudar a la gente a resolver sus problemas emocionales y tener más acceso al placer y al gozo. Y eso lo decía a finales de los 90, ¿no? Todo este tiempo, la neurociencia, los estudios neurológicos y todo esto ha demostrado que no solo están relacionados, sino que están íntimamente ligados en términos de salud. Cuerpo, mente, emociones, no se pueden dividir. Una cosa es que no lo entendamos, pero otra cosa es que solo por eso estén unidos o divididos. Están intrínsecamente unidos. La inteligencia emocional se ha desarrollado como disciplina, probablemente como en esta intención de poderla entender. Y sabemos que uno de los académicos más desarrollados en este tema, pues es justamente Goleman. Y Goleman, hace muchos años, 1995 más o menos, estando en Harvard, empezó con unos estudios que ya habían avanzado un par de colegas suyos, en los cuales se estaba investigando esta relación que hay entre los dos temas. Entonces, antes de explicarles un poco el rollo más teórico de la inteligencia emocional para irlo digiriendo y lo entendiendo, yo quisiera invitarlos a que me pongan en el chat hoy para ustedes, así, como están sábado en la mañanita, con su cafecito o con lo que tengan a la mano. Para ustedes, tú, ¿cómo entiendes inteligencia emocional? Así, ¿para ti qué es? Pónmelo en el chat y yo te espero. Así podremos partir de lo que ustedes hoy entienden. Y mientras ustedes me lo van contestando, pues vamos a platicar de cómo se define, qué es. Ya veo que me empiezan a contestar, muchas gracias.
Cada uno de ustedes, ¿cómo lo entiende? ¿Cómo lo definiría? Bien, fíjense, Darwin hace 200 años, decía ya que como seres sociales, la expresión emocional es necesaria para comunicar a los demás nuestro estado de ánimo. Y como mamíferos, en la comunicación a los demás de nuestros estados de ánimo estaba el relacionamiento con los demás. Esto visto solamente desde el punto de vista biológico y relacional. Pero lo que es importante es que nuestro lenguaje emocional forma parte de nuestra naturaleza. Podemos ignorarlo, podemos pensar que no lo tenemos. Lo que estamos haciendo es que nos estamos anulando una parte indispensable de nuestra vida en este mundo, que es la expresión emocional. El lenguaje emocional existe, está en nosotros y en los mamíferos y forma parte de lo que necesitamos como seres sociales para relacionarnos y para expresarle al otro nuestro estado anímico. Y veo que me empiezan a contestar y aquí ponen, sentimos que la inteligencia emocional es la capacidad para digerir los estímulos de la vida de manera positiva y con asertividad. Gracias, Alma, claro que sí, vamos a redondear esta parte que dices. Elenita, qué gusto, dice María Elena, la manera de accionar ante los eventos que suceden en nuestra vida. Y sí, de manera simple, la inteligencia emocional es nuestra forma de gestionar las emociones. Y ojo, no tiene que ver con controlar. A la medida en que yo más controlo mis emociones, menos inteligente emocional estoy siendo. Controlar las emociones va en contra de justo eso que decíamos, que desde hace 200 años dice Darwin, que es nuestra capacidad de relacionarnos en la expresión de nuestras emociones. La inteligencia emocional tiene que ver con la gestión, como bien dicen ustedes y me siguen contestando, muchas gracias, tiene que ver con la gestión. Ahora, para que yo pueda gestionar algo, pues primero tengo que identificarlo. Entonces, muchas veces controlar significa con no ver, con no sentir, con no hacerme cargo, con mejor me lo mando para acá atrás. Pero gestionar tiene que ver con puedo identificar lo que me pasa y entonces soy capaz de decidir qué hacer con eso. Soy capaz de identificar lo que me pasa y por lo tanto puedo decidir qué hacer con eso. Y esa es la enorme diferencia. Pero todos los que hemos estado en algún diplomado en terapia, en tal, ¿qué tal de...? A veces no es fácil ponerle una emoción o un nombre a la emoción que nos está pasando. Por eso esta parte de identificar lo que nos pasa para después poder gestionarlo, tiene su chiste. Y sí se puede, sí es un músculo que podemos desarrollar y que, ¿saben qué? Hoy tenemos la obligación de desarrollar. Yo les voy a enseñar, espero que se vea bien, porque les digo que mi cámara, cuando hago Facebook Live, se invierte. Entonces espero que no se vea al revés, pero yo les quiero enseñar este papelito. Este papelito es el modelo original de, bueno, ahí dice resonancia semenchueca. Bueno, más o menos la libro, no. Bueno, ahí está. Como pueden ver, tiene 2 renglones y 2 columnas, ¿sale? Entonces, en el modelo original, Goleman decía que la inteligencia emocional se puede entender en la manera en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y cómo nos relacionamos con el entorno. Entonces, partamos de esa base. Ajá, vamos a ver si así. Esto está como la cabaña del tío Chueco, ¿se acuerdan? Que uno caminaba y estaba, bueno, en fin, ahí está. Ahí está. Bueno, entonces, en la primera columna, él decía, vamos a pensar en la persona hacia adentro. ¿De qué manera una persona es capaz de, primera palabra importante, anótenla por ahí, autoconciencia? Soy consciente de lo que siento y soy consciente de lo que me pasa. Primer elemento. Y para desarrollar autoconciencia, y los felicito a todos los que están conectados, pues se requiere de valor.
Porque sí, a veces toca reconocer cosas que nos pueden dar culpa, nos pueden dar vergüenza, no es tan padre sentir dolor, no está tan padre sentir vergüenza, pero ¿y qué? Eso es porque estamos acostumbrados a ponerles juicios a nuestras emociones, en vez de simplemente sentirlas. Primera palabra, autoconciencia. Segunda palabra de la relación conmigo mismo, autogestión. En la medida en que yo soy consciente de lo que me está pasando y puedo gestionar eso que me está pasando, estoy desarrollando la inteligencia emocional intrapersonal, la que va hacia adentro, la que tiene que ver conmigo. ¿Y saben qué? Y hoy más adelante, cerca de terminar esta charla, voy a hablar de la importancia de la bondad y la compasión con nosotros mismos. De ahí parte absolutamente todo lo demás. Después, la segunda parte, la segunda columna, habla, que es la que está en amarillo. Ay, no les digo, perdónenme, es que esto les digo que está al revés. Bueno, pero ahí lo ven. Conciencia social y gestión de las relaciones. Es decir, la segunda parte del modelo de inteligencia emocional tiene que ver con la relación con los otros. Ya lo decía Darwin, ¿no? Pero ahora, bueno, tiene que ver con la relación con los otros. Y entonces es la conciencia que yo tengo de los demás y la conciencia, derivada de la conciencia que yo tengo de los demás, cómo gestiono mis relaciones con los otros. Por lo tanto, inteligencia emocional tiene que ver con conciencia y gestión. Punto. Con darme cuenta. ¿Y qué hago con eso que me doy cuenta? Suena sencillo, a lo mejor está sobresimplificado, pero son dos conceptos que ahorita nos sirven quedarnos como un punto de partida. Entonces, la conciencia que yo tengo de los demás y cómo me relaciono con eso que me doy cuenta de los demás. Entonces, por ejemplo, en pandemia, ahorita que estamos en la pandemia, ¿qué sería conciencia del otro? Váyanmelo poniendo en el chat, por favor. Ahorita estamos en pandemia. ¿Qué significaría tener inteligencia emocional en relación con los demás en medio de esta situación que sí se ha alargado 10 meses y a lo mejor se sigue alargando? ¿Qué me pasa a mí? Sería la intrapersonal, y cómo me relaciono con los demás sería la interpersonal. Entonces, ¿qué opinan? Y mira, aquí Heidi me dice, yo entiendo que la inteligencia emocional es la habilidad para reconocer mis emociones, súper, percibir las sensaciones de mi cuerpo y ponerle nombre a lo que siento y saber qué hacer con lo que siento. ¡Excelente! Graduada, mi Heidi, eso está perfecto. Y entonces, ahorita en pandemia, ¿qué significaría que yo estoy usando mi conciencia social? Que yo estoy usando mi conciencia del otro y que lo estoy gestionando positivamente. Me decía una amiga el otro día, y quizá alguno de ustedes se identifican con eso, creo que incluso está conectada. Me decía, fíjate que me está dando pena. Es amiga, no es paciente. No le doy terapia, ¿no? Y me decía, fíjate que me estoy sintiendo incómoda de no ir a las reuniones que me están invitando. Me estoy sintiendo presionada. Y cuando digo que no quiero ir, porque yo me estoy cuidando más que los demás, porque a mí sí me da miedo enfermarme, entonces se me quedan viendo como, ay, pobrecita, no has superado tu miedo. Entonces, yo me pregunto, ¿qué pasa con esas otras personas que no pueden sentirse tranquilas con las decisiones del otro? Que tienen que juzgar su emoción como miedo. El miedo no tiene nada de malo. El chiste es que se juzga como cobardía. Entonces, me ponen aquí, cuidar tu salud mental en pandemia es inteligencia, sí, Didi. Absolutamente de acuerdo. Cuidar tu salud mental en pandemia, y vamos a ver adelante qué podemos hacer para cuidar esa salud mental y esa salud corporal. Y entonces esta chava me decía eso, yo la escuchaba y decía, wow, nos falta conciencia social, nos falta aplicar la inteligencia emocional en mis relaciones con el otro. ¿Por qué tengo que juzgar su miedo o no su miedo? No quiere salir, punto, no quiere salir. ¿Te puedo ayudar de alguna manera? ¿Por qué nos confronta tanto el miedo de uno? Es más, ¿por qué lo juzgamos como miedo? La otra persona tendría que ser la que sea capaz de nombrar eso que le sucede. Y si es miedo, bienvenido.
Ahora, los que estamos estudiando y los que ya hemos estudiado ya sabemos que el miedo se tiembla y se vibra y se suena para poder liberarlo y que no se me quede petrificado. Y entonces, cuando ya puedo expresar esa emoción, sabré qué quiero hacer. ¿Estoy dispuesta a salir o no? Y entonces también sabré qué hacer para responder ante el juicio del otro y si me lo pongo o no me lo pongo. Pero por eso estaba yo preguntando, ¿cuál es nuestra conciencia social ahorita? Con el uso del cubrebocas, con las salidas, con esto, con el otro, con la tolerancia. Están tan relacionados como me trato yo y como trato a los demás. Está tan relacionado la gestión de mis emociones con la gestión de mis relaciones que no terminaríamos de tender los puentes entre ellas. Así que si yo quiero saber qué tan desarrollada quizá tengo mi inteligencia emocional, no solo es importante ver mi salud del cuerpo, sino también ver mis relaciones, la calidad de mis relaciones y mis comportamientos. Ahora, como definición, una de las maneras en las que inteligencia emocional se define es como la inteligencia emocional. Claro que ya sabemos que Goleman estaba como muy ubicado en algunos casos en el tema organizacional, pero no solamente, ni tampoco es el único que ha escrito acerca de inteligencia emocional. Pero bueno, una de las definiciones que me gusta es que dice que la inteligencia emocional es la práctica de gestionar nuestra personalidad para ser efectivos inter e intrapersonalmente. Y es una práctica, esa es la buena noticia. La inteligencia emocional sí se desarrolla, sí se desarrolla. Sí es un tema de incrementar nuestra conciencia, aumentar nuestra conciencia, y eso es lo que nos encanta hacer en todos los programas de Integra, y eso es lo que nos encanta hacer en terapia. Para eso vamos a psicoterapia, para eso la hacemos, para eso la tenemos, para expandir nuestra conciencia. Y que todo lo que tú hagas y que todo lo que tú decidas hacer tenga que ver con expandir tu conciencia. Dice Didi, ¿y qué pasa con la dependencia emocional? Ahora vamos a eso. Dice Elena, sí, las relaciones. Heidi, percibir y tomar en cuenta lo que siente el otro, por supuesto. Y Didi, cuando hablas de dependencia emocional, ¿te refieres a, digamos, que tú te sientes responsable de la emoción del otro? Pónmelo por ahí, para entonces poder entender mejor y concretizar a qué te refieres con esto de la dependencia emocional. Y dice Elena, es importante saber por qué están en la calidad de estas relaciones. Y por supuesto, ¿qué relaciones tienes? ¿Cuál es tu calidad? Y ahí, esa es una proyección, es una señal, es un síntoma de qué onda con esto, ¿no? Por eso cuando hablamos de inteligencia emocional, decimos que tener inteligencia emocional significa resonancia. De hecho, estoy trabajando todo un tema de liderazgo resonante, que los líderes en las organizaciones puedan ser más resonantes con sus equipos, más resonantes con el entorno, más resonantes con la ecología, más resonantes con un montón de cosas. La inteligencia emocional es sintonizar, es resonar, por eso es un tema de conciencia y gestión. Piensen en sintonizar. ¿Se acuerdan ustedes cuando usábamos el radio y entonces ibas como manejando y entonces le ibas ahí moviendo la perilla y a veces sonaba y todo hasta que sonaba bien? Y dependía de la antena y todas esas cosas. Eso también es inteligencia emocional. Es que yo pueda sintonizar con lo que está pasando. Cuando no sintonizo, cuando no soy resonante, se dice disonante. Es cuando rechina algo. Y para las nuevas generaciones que no hacían lo de la perilla, imagínense que están buscando el Wi-Fi en algún lugar. ¿Lo encuentran o no lo encuentran? Eso es resonancia. Y me dice Didi, tener la dependencia de no poder dejar a alguien. Sí, mi Didi querida. Creo que evidentemente no me atrevería yo a darte ningún tipo de diagnóstico ni consejo porque sería arrogante de mi parte sin conocer la situación, pero lo que sí podría yo decir es que cuando tenemos dependencia y no podemos dejar a alguien, lo que tendría yo que analizar es cuáles son, bueno, entre muchas otras cosas, ¿qué es eso que me lo impide? ¿Cuáles son mis creencias catastróficas? ¿Qué es eso que me impide poder dejar a alguien? ¿Cuáles son todos esos
ideas que me estoy generando alrededor y que no quiero sentir. A lo mejor no quiero sentir el dolor, la culpa, que no quiero sentir. Y dice Heidi, sí, así me he sentido yo, presionada y juzgada por no querer ir a reuniones en este tiempo. Pues sí, ¿no? O sea, es algo que nos está pasando. Por eso queríamos hablar de este tema, por eso platicamos con la maestra Marilén, que decíamos, qué importante poder abarcar esto desde tantos ángulos, y todas las pláticas que están grabadas en el Facebook de Integra, véanlas, tómanse su tiempo, hay unas magníficas, la del fin de semana pasado estuvo espectacular, eh, para eso están estas conversaciones aquí. Entonces, hablemos de sintonizar. Y no solo se trata de sintonizar con el otro, se trata de, y por eso tiene que ver con la salud corporal, de sintonizar con tu cuerpo. Entonces, vamos a ver, ¿de dónde salen nuestras reacciones? Si la inteligencia emocional se nota en mis conductas, las conductas no son el origen, ya son el síntoma. Y la inteligencia emocional se nota en mis conductas. Entonces, si ahí se reflejan, ¿de dónde salen? Vamos a explicarlo con una pirámide. Otra vez voy a empezar a batallar con la cámara, pero miren, tenemos esta pirámide. Ajá. Entonces, como podemos ver, en la base de la pirámide están mis creencias. Dependiendo de lo que yo creo, por ejemplo, ahorita con lo que nos compartía Didi, ¿no? Son los pensamientos que genero. En base a esos pensamientos que genero, entonces empiezo a generar emociones también. Entonces vamos a suponer que yo tengo la creencia de que, me voy a ir sencillito, de que decir que no es malo. Entonces tengo pensamientos de que tengo que ser buena gente, de que tengo que decir que sí, de que tengo que conceder. Mis emociones entonces estarán alineadas con eso. En caso de que yo quiera decir que no y no me atrevo por mis creencias y mis pensamientos, voy a empezar a acumular en mis emociones o resentimiento o culpa o temor al rechazo. Y mis comportamientos, fíjense qué importante, por eso está aquí, mis comportamientos van a ser alineados a eso. Entonces no me voy a atrever a decir que no, pero voy a empezar a generar tensión, estrés, mal humor. Se va a notar en mis comportamientos. Y los resultados serán que estaré siempre condenada a no poder decir que no, porque no poder decir que no es malo. Ahí se originan nuestras reacciones, en nuestras creencias. Por eso no actuamos sobre las conductas, actuamos sobre las creencias. ¿Y saben dónde se instalan las creencias? No solo en la mente, en el cuerpo. Ya, por eso decía Lowen en el primer párrafo que les leí, que en la medida que nosotros podemos entrar al cuerpo y liberar la energía que está ahí, entonces podremos tener acceso a una mejor vida emocional y social y lo que decidamos. Entonces, gracias, miran, ahí pusieron el diplomado en inteligencia emocional que empieza en febrero, está magnífico, está muy bueno, se lo recomiendo ampliamente. Y entonces, pues así es, fíjense. Yo les digo, ¿de dónde salen nuestras emociones? De nuestras creencias, que se convierten en pensamientos, que se convierten en emociones, que se convierten en comportamientos y que, pues por eso tengo resultados. Por eso les digo, ¿quieres entender cuáles son tus creencias? Mira tus relaciones hoy. ¿Qué creencias hay por ahí? Didi, Lenita, ¿no? Todos tenemos nuestras creencias. Ahora, fíjense qué chistoso. Yo tengo una serie de creencias aquí en la base de la pirámide, pero ¿con qué actúo? Pues actúo con el cuerpo. A fuerza están relacionados. Ya sea que decida no actuarlo o sobreactuarlo, está en mi cuerpo. Lo ocultemos, lo sobreactuemos, lo gestionemos. Si lo gestionamos saludablemente, también está en el cuerpo. No pueden estar más separados, punto. No. Y por si fuera poco, está íntimamente relacionado con el cerebro. Entonces, hablemos de los 3 cerebros. Esto sirve como una explicación neurológica, como para taclear el tema desde todos los lados. Trauma, neurología, formación cerebral, actitudinal, creencias, cuerpo, todo está relacionado. Entonces, el cerebro
Y lo dice Pat Ogden y lo pueden buscar en varios libros. Cada vez esto es como más socializado y más fácil de leer. Tenemos 3 cerebros, o sea, no es uno, 3. ¿Okay? O digamos que nuestro cerebro está dividido en 3 partes, pero en realidad se entiende más como el cerebro dentro del cerebro dentro del cerebro. Y estos 3 cerebros son el cerebro reptiliano, el límbico y el neocórtex. El reptiliano, pensémoslo así como dice el nombre, es el más antiguo, el primerititito. Está incluso ubicado en la parte de abajo, ¿no? Del cráneo, es como el más original, el primario, nuestro cerebro primario, y es ese que está relacionado con nuestras funciones básicas en el cuerpo, ¿no? Estas que no son voluntarias, las que simplemente suceden. Y también está relacionada con la famosa situación esta de huida y defensa. Sale del reptiliano. El reptiliano no